Hola, una semana más juntos, una semana más que disfrutar, una semana más que agradecer, una semana más que compartir. Esta semana, el cuento específicamente de hoy es un cuento generado a partir de la experiencia que tengo como terapeuta. Algunas de las cosas que nos generan más dolor es darnos cuenta cómo muchas veces las relaciones de pareja se vuelven estas experiencias inmanejables y con el tiempo insufribles, sin habernos detenido lo suficiente en algunos momentos que podrían haber sido claves y que podrían haber establecido la diferencia para muchas de estas parejas. Este caso es el caso de Caro y Jairo. Caro, que es Carolina, como le decimos aquí en Costa Rica, era una mujer agradable, hermosa, inteligente, sensible, amorosa, compañera, solidaria, profundamente adaptable. Y Jairo, por su lado, era un tipo entretenido, inteligente, seductor, agradable también, muy brillante, muy fiestero, muy alegre, con una fama de, como se diría en Costa Rica, mujeriego, pero de alguna manera había llegado a su vida la decisión de que a partir del momento en que había conocido a Carolina, la vida iba a ser diferente. Él en su corazón había tomado esta decisión que se toma con los ojos cerrados y respirando profundo, y que se hace cuando estamos decididos a cambiar algo en nuestra vida. Este cambio de frutos. Muy rápidamente se hizo novio de Carolina, también muy rápidamente comenzaron a tener experiencias maravillosas, no de las experiencias grandes y formales, sino de las cotidianas, las pequeñitas, las de todos los días. Podían pasar una tarde maravillosa tomando café o sencillamente amanecer en la playa después de haber manejado toda la noche. Las experiencias eran de todo tipo. Jairo las sabía disfrutar y Carolina sabía cómo agradecer esta experiencia, pero además adaptarse y disfrutar profundamente. Ninguno de ellos dos tenía problemas con el disfrute, la alegría o el placer. Por el contrario, hacían de la convivencia una multiplicación de este estado. Muy pronto decidieron casarse y también en ese momento los amigos de Jairo dijeron: ¡ay, qué torta! Tal vez Jairo, que ahora lo ha sabido llevar tan bien, cuando se sienta comprometido, podría echar atrás sus decisiones. Sin embargo, eso no fue así. Jairo cada día estaba más comprometido, cada día se sentía más amando a Carolina y Carolina cada vez más amando a Jairo. Carolina no iba ciega a su matrimonio. Sabía la fama que tenía Jairo, pero también había hablado con él y había sentido su corazón y había decidido aceptarlo como él era, como debe hacerse en una relación. La relación de matrimonio siguió, tuvieron que trabajar mucho, compraron su casa, hicieron sus emprendimientos, se desarrollaron como profesionales, Caro como abogada, Jairo como empresario. Ellos de alguna manera habían hecho que la unión de ellos les hiciera evolucionar también individualmente. Todo iba a pedir de boca. Sin embargo, unos meses después de estar viviendo juntos, concentrados, decidieron que era momento de tener hijos. El tiempo fue pasando, pasaron 1 o 2 años y no lograban quedar embarazados, pero al tercer año, un buen día, Carolina anuncia que está embarazada. Esta alegría que le genera este embarazo fue maravilloso. En ese momento Jairo supo que su vida estaba completa. Nació su primer hijo y 2 o 3 años después su segundo hijo. Y Carolina y Jairo podían decirse que tenían una familia ejemplar, por lo menos en lo público. En lo privado, la maternidad no había sido tan fácil para Carolina.
Se había llenado de muchas preguntas, había en ella muchas dudas, había mucho asombro porque algún día, hacía mucho tiempo, la madre le había hecho un comentario que a ella le había parecido exagerado y le había disgustado, pero sin embargo al pasar del tiempo había terminado dándole la razón. Su madre solía decir: el amor se construye, no viene en una caja ni se compra en una tienda, hay que construirlo. Ella sentía, genuinamente Carolina sentía, que a ella no le iba a pasar eso, que se había enamorado de Jairo y que así era como iba a ser para siempre. Sin embargo, cuando oía a su madre decir eso, siempre le solía preguntar: excepto el de los hijos, mamá, ese amor viene con el paquete. Y se sonreía. Y también, como siempre, la madre contestaba: no, hija, eso es una ilusión. Lo que en ese momento se da es instinto, respeto por la especie. Pero sería insano que una mujer, después de haber pasado tanto dolor, le traigan su hijo y sienta un amor profundo de un instante al siguiente. No, en ese momento siente responsabilidad, compromiso, pero no es cierto que sienta amor. El amor viene después. A los días, muy rápidamente, eso sí, los hijos van generando en sus padres ese amor que se vuelve un amor incondicional y tal vez es el único amor incondicional que esos hijos van a tener. A Carolina eso le molestaba. Sin embargo, ahora sus hijos habían nacido. Ella había podido experimentar de primera mano lo que su madre decía. Y conforme habían ido creciendo los hijos y ella se había cargado de responsabilidades con respecto a ellos, se sentía cada día más cansada, cada día menos vista, cada vez tomada en cuenta menos por Jairo. No es que Jairo no la viera, Jairo la veía, pero la veía, sentía ella, como a la madre de sus hijos, como a la mujer que le daba el detalle femenino a la casa, como decía él. Pero sentía que a ella, como mujer, no le estaba viendo. Y no es que ella le cobrara eso a sus hijos, pero lo que sí es cierto es que la relación que había sido antes ya no era desde que sus hijos habían nacido. Al principio ella se había sentido muy necesitada, muy participante. Ahora sentía que ya nadie la necesitaba en casa. Por otro lado, Jairo, cuando Carolina anuncia que está embarazada, siente que su mundo se completó, pero al mismo tiempo intenta acercarse a Carolina, pero se siente un poco excluido. Siente que esto de la maternidad excluye un poco al hombre que quiere participar. No sabe cómo acercarse, no sabe cómo estar. Cuando ya nacieron los hijos, que fue el acto meramente de la madre, exclusivo de la madre, donde el hombre puede participar y ver, pero no está ahí sintiendo sus dolores, ni sintió durante 9 meses los bebés dentro de su cuerpo. Tal vez a Jairo esto le resentía un poco. Sin embargo, nada de esto minimizó el hecho de que quisiera participar bañándolos, estando ahí, alzándolos, sacándoles el cólico. Pero Carolina tenía una forma o una manera en que siempre hacía que él sintiera que su participación no era suficiente o que sencillamente no sabía cómo hacerlo. Carolina lo hacía sentir como que ella era la que sabía, que sentían, que necesitaban, que querían. ¿Qué quería decir cada llanto? ¿Qué quería decir cada molestia? Jairo se sintió al principio muy excluido y poco a poco se fue dando cuenta que su participación era una participación económica y permanente. Lo aceptó así, trató de sacar el mejor partido que pudo de eso y eso lo convirtió en un motivado empresario que hizo crecer su negocio para que sus hijos nunca tuvieran ninguna necesidad e inclusive para que si algún día Carolina quería y se quería retirar, tuvieran la comodidad para poder volver a estar juntos y en casa. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto,
Había tratado de generarle un espacio a Carolina para que ella se desarrollara, creciera, se realizara. Y él pensaba también que si Carolina hacía este proceso y tenía éxito y lograba las cosas que quería, se iba a dar cuenta que el último lugar era el más seguro, que era el hogar. Así que él pacientemente creía que estaba esperando. No podía hacer mucho más. Había intentado acercarse a Carolina, pero como si fuera que sacaba viejos demonios, cada vez que se intentaba acercar a Carolina, Carolina lo volvía a ver un poco con desprecio y le decía: acordate, Jairo, yo no soy ninguna de esas chicas con las que andás. Él no entendía de dónde venía ese comentario. Él no entendía tampoco de dónde venía esa costumbre de ella de siempre estar sacando aquella parte de su pasado que él le había comunicado. Lo cierto es que ni Jairo estaba feliz, ni Carolina tampoco. Carolina no se sentía vista. Por eso, o no saber por qué, un día en su buffet llega este nuevo abogado a trabajar y hacen migas, se simpatizan, la vuelve a ver y se le iluminan los ojos y ella comienza a sentirse profundamente atraída por Olman. Olman, por su lado, la invitaba a tomar café, salían a comer, compartían giras porque podían juntos hacer y enfrentar algunos juicios. Tenían una complicidad y Carolina estaba clara que esa complicidad se podía dar porque no habían hijos, deudas, recibos que pagar ni colegiaturas. Eran solamente ellos dos. Y en esos instantes que le robaba el tiempo a Carolina, ella se sentía feliz y realizada. Algún día Olman se va y vino Rodolfo. Y con Rodolfo volvió a establecer el mismo tipo de relación que tenía con Olman. Jugaban, bromeaban, se relacionaban con una sensualidad erótica sin llegar necesariamente a tener una vida sexual juntos. Y esto hacía que Carolina se sintiera absolutamente inocente. No se percataba del tiempo que le dedicaba a estas relaciones, ni el tiempo sobre todo que le quitaba a la relación de pareja que tenía con Jairo. Jairo, que habían pasado mucho tiempo con sus hijos, jugando, compartiendo con ellos, tal vez para compensar lo excluido que se sintió durante los embarazos. Se había dado cuenta de que sus hijos habían crecido, de que él se estaba haciendo viejo y cada vez se sentía más solo. Por eso, porque Carolina se lo decía todos los días, o solamente porque él era así, él también comenzó a fijarse en Julieta. Julieta era su compañera de trabajo, una mujer hermosa, agradable, simpática, que le ponía atención a todos sus comentarios, que cuando estaban en las reuniones de los martes lo escuchaba y podía verse en sus ojos la admiración y el respeto que le tenían. Tal vez por eso, él la invitaba a almorzar junto con sus otros compañeros, pero podía observar cómo Julieta le ponía atención. Y comenzó con Julieta también uno de estos juegos sensuales y eróticos que no terminan en cama, pero que terminan siendo algo que nos quita la paz. Pasaron meses en estas, hasta que un día, un domingo, Jairo, pensando en que ya no podían seguir viviendo así, le pidió a Carolina que al día siguiente fueran a terapia. Ella, muy desdeñosa, dijo que estaba bien, solamente para que él no sintiera que ella no hacía lo que era necesario hacer. Y él, pensando en que esta era la última oportunidad que le daba esta pareja, fue que le hizo esta petición. Muy temprano buscaron al terapeuta más reconocido del país, aquel que tenía más renombre y que mucha gente inevitablemente se los iba a recomendar porque era todo un especialista. Encontraron un espacio y a las 5 de la tarde, punta en blanco, los dos estaban en el consultorio del terapeuta. Javier se llamaba el terapeuta. Javier era el estereotipo del profesional de la psicología o del acompañamiento de parejas. Un tipo alto, más o menos, anteojos, barba,
de hablar despacio y de pensar mucho, con grandes pausas y grandes silencios. Ellos entraron, se asombraron de ver aquel consultorio que no decía grandes cosas, y más al ver a Javier, que tampoco decía grandes cosas. Nada los preparaba para lo que iba a pasar, absolutamente nada. Javier, que era un hombre de experiencia, solo los vio entrar y los observó. Los dejó sentados en su consultorio, hizo un gran silencio y solo los observó. Y al ratito de estar ahí les pidió que se pusieran de pie, uno frente al otro. Largos 10 minutos estuvieron contemplándose. Largos 10 minutos llenaron su cabeza de un montón de pensamientos e ideas, sin entender muy bien qué estaba haciendo ese terapeuta, que a estas alturas ya les parecía un verdadero charlatán. Largos 10 minutos para que pudieran sentarse y asombrarse por la pregunta que vendría a continuación. Javier, con su hablar pausado, con su caminar lento, se puso de pie y caminó yendo y viniendo en su pequeño consultorio. Y solo después de mucho rato en silencio les pregunta: a ver, ¿qué es aquello que vieron en el otro que es de ustedes y no lo habían reconocido? Ellos no sabían qué hacer con esta pregunta. ¿Cómo? ¿Qué es aquello que vimos en el otro? Entonces Jairo trató de hacer alguna pregunta para aclarar el concepto. Y Javier contestó: ¿saben? La fidelidad es un término curioso. Se pueden ser infiel de muchas formas, de muchas maneras. Pero lo que sí es cierto es que la infidelidad está presente cuando, en lugar de dedicarle energía a aquella persona con la que decidimos compartir, se la estamos dedicando a otra cosa. Entonces, la infidelidad siempre es de dos, siempre. Solo que uno tiene la mala suerte de que lo encuentren siendo infiel. Carolina y Jairo, un poco asombrados porque no entendían qué sabía Javier, cuánto sabía, si había hablado con alguno de ellos. Le ponen y tratan de entender lo que está diciendo Javier. Y Javier termina su frase diciéndole: antes de acusar al otro, antes de juzgar al otro, solamente piensen que aquello que ustedes están viendo en él, en aquel que está al frente mío, es algo que está en ustedes. Si no, no podrían verlo. Así fue como terminó ese día. Javier no era de muchas palabras ni de sesiones muy largas. Javier entró en la cabecita y el corazón de cada uno de ellos. ¿Qué era lo que había en el otro que era de ellos? ¿Cómo participaban ellos en lo que el otro hacía? Y que yo creía que me estaba molestando. De pronto, los dos sintieron que tenían una responsabilidad que no habían visto hasta ahí. De pronto se dieron cuenta que las listas que tenían tan claras sobre lo que el otro hacía y por qué su matrimonio no funcionaba por lo que el otro estaba haciendo, en este momento ya no servían de nada. De pronto se dieron cuenta que no era viendo al otro que podían mejorar su matrimonio, sino volviendo sus ojos a sí mismos y entrando en cada uno de ellos y evaluándose genuinamente e inocentemente. Muchas gracias. Espero de verdad que esto les ayude. Gracias.